Estamos con Epifanio Vaca, economista del Grupo Propuesta Ciudadana, para conversar qué reformas se deberían hacer al sistema de canon minero. Hola Epifanio, gracias por venir. Gracias por la invitación. Ustedes han emitido un informe donde dicen que puede haber una caída drástica de las transferencias del canon minero este año. Me parece que hablaron de una cifra grande, como de una caída del 50% comparada con el 2003. Sí, ¿2013? Es correcto. Nuestras estimaciones se originan en la mirada de los datos que la SUNAT está publicando acerca de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría que pagan las empresas mineras. A noviembre, esa información indicaba que una reducción de 47% en los pagos a cuenta del canon minero 2013 respecto al año anterior. Esa es una primera información, y del otro lado ya van saliendo, digamos, datos de algunas empresas que cotizan en bolsa que hacen prever que va a haber una caída, digamos, del orden del 40% en las utilidades de las empresas mineras y, por tanto, en el canon minero a distribuirse este año. ¿Y cuál es el motivo de esto? ¿Por qué cae? ¿Es solo los precios de los minerales? ¿Tiene que ver con que se han detenido algunas inversiones mineras importantes? ¿Cuál es la explicación? Yo creo que es principalmente por la caída de los precios. También las empresas, unas más que otras, van digamos, teniendo éxito en ajustar sus costos de producción. Los costos en los últimos años han aumentado, entonces empresas que tienen más éxito mejorando sus costos, mantienen su rentabilidad, otras no. Entonces, digamos, los resultados entre las empresas es bastante heterogéneo, pero en promedio creo que va a haber una disminución por esas razones. Es menos precio, costos y también en algunos casos, como el oro, hay menor producción física, ¿no? Y ahora, ¿y eso cómo va a afectar a las regiones? ¿Cómo esa reducción en las transferencias del canon va a afectarlas? Si hay una reducción del canon minero del orden del 40%, eso va a afectar no por igual, de manera diferenciada, dependiendo del desempeño de las empresas en cada territorio. Tal vez conviene ver lo que pasó el año 2013. El año 2013, en promedio, digamos, el canon se redujo como en 15%, pero los más fuertemente golpeados fueron Cusco, Arequipa, Pasco, y supongo que este año también será así. O sea, en promedio fuerte, pero hay algunas regiones más fuertemente golpeadas, y seguramente que esto va a tener un fuerte impacto. Eso significa digamos, menos paralización de proyectos que están en curso, ya adicionales a las que se han hecho el año pasado, menos empleo, digamos, menos inyección de recursos a la economía, que se traduce en menos dinamismo económico. Ahora, el problema del canon no solamente es que aparentemente se va a reducir, sino que además no es bien invertido, no es bien utilizado. O sea, son muy conocidos los casos de los gobiernos que usan mal el canon o que simplemente no lo usan, ¿cierto? Que el dinero se queda en la caja. Sí. ¿Qué se puede hacer para reducir esta ineficiencia? Sí, yo creo que a raíz de la reforma del canon, esto está en debate desde hace 3, 4 años y no se toca porque es un tema políticamente sensible, pero yo creo que estas modificaciones deberían discutirse en un marco general considerando 3 objetivos. Un primer objetivo es que estas modificaciones a la distribución del canon tienen que buscar mejorar la equidad en la distribución presupuestal. En segundo lugar, tienen que buscar estabilizar los ingresos en el mediano plazo, porque una característica de estos ingresos asociados a las actividades extractivas es la alta volatilidad, son muy variables. Entonces, estabilizar. Y en tercer lugar, es la mejora de la asignación de los recursos y la calidad del gasto. Ahora, ¿pero y cómo se hace eso? El primer objetivo de mejorar la equidad, digamos, se puede hacer a través de distintos mecanismos, de tal modo que, digamos, las provincias productoras, que son las que hoy reciben muchos recursos en departamentos como Cusco, Ancash, Moquegua, Tacna, puedan disminuir esa participación y los recursos, digamos,
que se obtienen de esa disminución no es que van a otras regiones, quedan en el mismo territorio, pero para financiar proyectos de mayor impacto regional, proyectos digamos, de mejor alcance, cosa que hoy día desde el distrito productor, la provincia productora, no se hace. Ahora, sí hay muchas personas que lo que dicen es que debería haber una suerte de redistribución del canon de las regiones que tienen a las que no tienen. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, porque ya en los últimos 3, 4 años el Ministerio de Economía ha venido utilizando un conjunto de herramientas como el FONIPREL, el Plan de Incentivos, el FONI, para hacer correcciones a la inequidad en la distribución del presupuesto. Lo que, por tanto, haría falta desde mi punto de vista es más bien sincerar, hacer transparente estos mecanismos que el MEF ya está utilizando. Cuando uno mira digamos, el presupuesto per cápita que reciben las regiones con y sin canon, las diferencias no son significativas, son muy pequeñas. Donde sí hay claramente diferencias a favor es en estos territorios de las provincias productoras y los distritos productores, ya sea de gas o de minería o de petróleo. Entonces, para el tema de equidad, para el tema de la estabilización de los ingresos, yo creo que es indispensable pensar en la creación de un fondo de estabilización y de ahorro intergeneracional, de tal modo que en el lapso de unos 20, 30 años esos territorios puedan tener ahorros que les permitan, digamos, gastar para las generaciones futuras. Algo que hace mucho daño al gasto público es esto de tener ingresos un año muy altos, un año muy bajos. Claro. Entonces, estabilización. Y para mejorar la calidad, yo creo que sería interesante que cuando se hagan estas reformas al canon, se establezcan prioridades para el uso del canon, para la asignación del canon. Me refiero a utilizar esquemas como el que tenía el aporte voluntario. El aporte voluntario tenía un esquema interesante que te decía: no menos del 30% de esos recursos disponibles tienen que ir para desnutrición, para educación, para salud. Claro. En este momento en el canon no existe ese tipo de priorización, yo creo que debería de introducir. Entonces, ¿qué tipo de gastos, por ejemplo, puedes terminar viendo? Dependiendo de los territorios, pero en general los gastos, por ejemplo, en agua y saneamiento es una brecha importante, gastos en infraestructura vial, los gastos en mantenimiento de infraestructura vial y la infraestructura económica en general son deficitarios. Educación, la educación rural en muchos territorios. Entonces, hay un conjunto, yo creo que esas prioridades tienen que establecerse territorialmente, por departamentos. Ahora, diera la impresión de que es mucho más complejo que simplemente poner prioridades, porque, o sea, si bien es cierto lo que tú dices, o sea, tú tienes pues hasta algunos lugares donde no hay agua y usan plata del canon, digamos, no sé, para construir un estadio, ¿cierto? ¿No? Y uno ve ese tipo de casos. Y lo cual demuestra que, como tú dices, las prioridades pues están de cabeza, ¿no? Pero frente a un error tan grande diera la impresión pues de que el problema es mucho mayor que las prioridades. Hay un problema también en general de concepción y de gestión, ¿no? Probablemente, a pesar que tú le dijeras, oye, el 30% lo tienes que usar en estas cosas importantes, incluso usándolo en esas cosas importantes probablemente serían barbaridades. ¿Cómo se evita eso? De la manera en que estoy planteando, o sea, yo creo que debería establecerse sistemas de incentivos y sanciones asociado a estas responsabilidades y con un seguimiento cercano de parte del gobierno nacional para que eso no ocurra. Y la otra manera de evitar ello es a través de esta medida de reservar una especie de fondo en base al establecimiento de bandas de precios, de tal modo que, digamos, no se pone al presupuesto el íntero de los recursos cuando estos son altos para el presupuesto actual, porque eso genera un incentivo al derroche. Claro. ¿No? Entonces, tener un fondo que es utilizado mirando el territorio amplio del departamento con el gobierno regional, municipalidades, gobierno nacional, de manera, digamos, cooperativa entre los distintos niveles de gobierno. Perfecto. Bueno, Epifanio, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. No, gracias por la invitación. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.